Ahora que ya sabes que hay un orden para cargar los archivos CSV a las tablas, bueno, pues vamos a trabajar en ello. Pero para empezar, bueno, pues yo quiero que veas que cada una de las tablas que tenemos aquí actualmente se encuentra vacía. Si yo ejecuto esta instrucción, le estoy diciendo, seleccióname todos los registros de estatus pendientes. Si te fijas, no hay ninguno. Lo mismo sucederá para personas, también para usuarios y por último para pendientes. Si tú te fijas, cada una de las tablas se encuentra actualmente vacía. Hay otra forma de saberlo. Bueno, pues si tú le das clic derecho a una tabla y le dices Table Inspector, bueno, pues aquí te va a dar un resumen de lo que actualmente tiene esta tabla. Si te fijas, tiene ningún renglón tiene registrado. Vamos a ver qué pasa cuando ya empecemos a cargarlas. Bien, manos a la obra. Empezamos pues por la tabla de estatus pendiente, que sabemos que es la primer tabla que debemos cargar. No olvidemos que también podemos hacer primero la tabla de personas. En este caso, bueno, pues tú elige la que tú más quieras. Yo voy a empezar por la de estatus pendiente. Le doy clic derecho a la tabla estando seleccionada y voy a buscar un asistente que se llama Table Data Import Wizard. Entonces le doy un clic aquí para que me abra el asistente o el wizard para, en este caso, bueno, pues ahora sí que empezar a trabajar. Aquí lo primero que me pide este asistente es localizar el archivo que voy a importar. Vamos a darle aquí en el botón de Browse y ahí si te fijas, bueno, pues me está dirigiendo a la ruta donde yo tengo mis archivos. Obviamente, bueno, pues tú ya debes de tener la ruta en donde hayas guardado los archivos que te dejé y tú podrás seleccionar el archivo que tú más te crea conveniente. En este caso, bueno, pues ya sabemos que yo voy a seleccionar el de tabla estatus pendiente. Selecciono mi primer archivo y aquí hay una situación, si te fijas, me está filtrando solamente los archivos separados por comas, es decir, los archivos CSV. Le doy a abrir y bueno, pues hasta aquí lo único que he hecho es decirle en qué ruta se encuentra mi archivo. Le doy Next. Enseguida, bueno, pues aquí muy importante esta información. Aquí simplemente me está diciendo utiliza una tabla existente. Entonces, si yo le doy un clic a este combo, notarás que aquí están todas las tablas de mi base de datos. Pero bueno, obviamente yo la que quiero seleccionar es la de estatus pendiente, puesto que el archivo que voy a cargar corresponde a esta tabla. Por otro lado, bueno, pues si yo quisiera, podría crear una nueva tabla. Aquí en este caso, bueno, pues para mí no aplica. No voy a crear una tabla nueva. Yo voy a llenar los datos en una existente. Este campo de aquí, bueno, más bien esta casilla de verificación nos dice Truncate Table Before Import. Eso quiere decir que hay que truncar la tabla antes de importar. ¿Qué quiere decir truncar? Bueno, ya lo veremos más adelante, pero te lo platico así de simple. Imagínate que tienes una tabla con 1000 registros actualmente y si yo marco esta casilla le estoy diciendo, ¿sabes qué? Borra la tabla, vuélvela a crear y carga los archivos. Es decir, va a borrar los 1000 registros que tuviera para este ejemplo. En este caso, bueno, yo no la voy a marcar. Le voy a dar Next y aquí si tú te fijas, bueno, pues tenemos otra ventana en el asistente. Aquí debes de tener mucho cuidado en esta pequeña herramienta que tenemos aquí. Yo le voy a dar un clic para que veas lo que contiene. Dice el separador de línea, bueno, esto significa que es un brinco o un enter. Las cadenas que contengan comas dentro de ellas van a ser separadas por comillas dobles. Y el campo que va a separar cada una de mis columnas, esto sí es bien importante. Aquí hay que decirle que el campo que las va a separar va a ser en este caso una coma. Acuérdate que es un archivo CSV y es separado por comas. Al menos este que yo te estoy trabajando es así. Y aquí, bueno, pues vamos a decirle que el encoding, esto significa, vamos a decirle qué tipo de codificación queremos que cargue de nuestros archivos. Siempre hay que seleccionar si estás trabajando en Windows esta opción, la de Windows 1250. De hecho, también en Linux. Te voy a decir para qué es. Imagínate que tienes archivos que tengan acentos o que tengan la letra ñ. Si tú sabes, bueno, pues en el idioma inglés esos caracteres no existen, pero como yo quiero que me los considere, entonces voy a seleccionar esta opción. Es muy importante que así la dejes. Bien, aquí ya nada más nos está diciendo, ¿sabes qué? En el archivo yo estoy encontrando la siguiente información. Una de ellas es, en este caso, la ruta de la base de datos y me dice, yo tengo un campo que se llama ID y otro que se llama ID en el archivo. Aquí simplemente me está diciendo que los va a mapear de esa forma. Yo así los voy a dejar sin ningún cambio, así porque corresponden uno a uno. Le doy Next. Y si tú te fijas, bueno, pues aquí nos aparece ya la última ventanita en la que nos dice, bueno, pues vas a ejecutar las siguientes acciones. Hay que mostrar aquí el log. Yo se lo sugiero, Show Logs. Aquí me va a ir diciendo qué va pasando conforme yo le dé Next al siguiente botón. Va a empezar a importar. Si hay algún error, aquí me lo va a mostrar. Vamos a darle Next. Si tú te fijas, comienza la importación de mis registros y aparentemente no me marcó ningún error. Le doy Next y me dice, bueno,
la tabla de pendientes, en este caso, estatus pendiente, ha sido utilizada con éxito. Se han importado 4 registros. Presiono el botón de Finish y vamos a ver qué sucedió. Si yo le doy un clic aquí a esta opción seleccionando la primera consulta, me dice que ya tenemos 4 registros, en este caso, insertados en nuestra tabla de la base de datos. No tuvimos ningún problema al importar esta información. Ahora, ¿recuerdas que el orden que yo te decía era enseguida la tabla de personas? Vamos a hacerle trampa a nuestra base de datos para ver qué sucede. Yo no voy a insertar la tabla de personas, me voy a brincar a la tabla de usuarios. Y como lo vemos aquí en pantalla, notarás que para insertar un usuario, yo necesito de tener personas. Vamos a ver qué pasa si yo me brinco la tabla de personas y me voy a la tabla de usuarios. Le doy clic derecho a la tabla de usuarios, le digo Table Data Import Wizard, le doy un clic. Ahora voy a seleccionar la tabla, en este caso la de usuarios, me voy a brincar la de personas, selecciono la tabla de usuarios, le doy Next. Hasta aquí todo va muy bien, muy fácil. Me está diciendo que va a utilizar una tabla que se llama usuarios. Es correcto lo que le estoy diciendo, le doy Next y enseguida, bueno, pues hasta aquí todo va muy bien. No olvidéis seleccionar este tipo de encoding, el CP1250. Una vez que ya está seleccionado, bueno, pues aquí vamos a asegurarnos de que nuestro separador sea en este caso la coma. Hasta ahí todo va más que bien también. Ocultamos esta herramienta. Y bueno, pues si te fijas aquí me está dando un ejemplo de lo que va a insertar. Ojo, aquí viene el detalle. Me dice, mira, yo voy a insertar para cada renglón un ID. No hay problema. Voy a insertar un nombre, tampoco hay problema. Un password, tampoco hay problema. Dice, pero yo necesito que exista un ID en la tabla de personas con el ID precisamente 1. Si no existe, pues no te voy a dejar. En el siguiente requiero el 2, el 3, el 4, el 5. Es decir, yo requiero que estos campos ya existan en la tabla de personas. Si no, no voy a poder. Bueno, eso yo lo sé porque, bueno, en mi diseño de base de datos así viene. Vamos a darle continuidad a esto para que veas qué es lo que va a suceder. Le doy Next, le decimos Show Logs, vamos a darle Next. Y ojo, aquí me está marcando bastantes errores. Fíjate lo que pasó. Bueno, aquí en pocas palabras en inglés me está diciendo que no puede agregar o actualizar un renglón hijo. Un renglón hijo, bueno, pues viene siendo la tabla de usuarios, tiene un papá. El papá viene siendo, en este caso, bueno, pues la tabla que tiene relación con él, que ya sabemos que es la tabla de personas. Dice, no puedo agregarlo porque un constraint está fallando. Y aquí es bien descriptiva esta información. Tienes que ir aprendiendo a leer esta información. Dice, en la base de datos de dependientes y en la tabla usuarios tienes un constraint llamado FK usuarios personas. Tienes un ID una llave foránea llamada FK usuarios personas. Dice, y te doy más información. La foreign key de esa tabla es ID personas. Sí, ya sabemos que es ese. Y ese tiene referencia con la tabla de personas. ¿Sí? Y te estoy diciendo que precisamente tiene relación con la tabla de personas con el campo llamado ID. Por lo tanto, no te voy a dejar insertar esos registros. Eso es un error. Estás violando las reglas de integridad. Le damos Next. Y si te fijas, no importó ni un solo registro. Así de maravilloso es el mundo de la base de datos, hablando de la integridad referencial. Nos está cuidando de no cometer errores. ¿Te fijas? Bueno, le doy Finish y no me dejó hacerlo. Vamos a comprobarlo. Pues simplemente si yo le doy Select, no hay ningún registro. Vamos a hacer las cosas como deben de ser. Vamos a insertar la tabla de personas, le doy clic derecho, importar, selecciono ahora la tabla de personas de mi base de datos, la tengo aquí y le doy Next. Me aseguro de que sea la tabla a la que voy a importar. Si es la tabla de personas, le doy Next y bueno, pues aquí fíjate el error que me está marcando. Dice, no puedo analizar el archivo. Dice, por favor selecciona un tipo de encoding que sea, pues ahora sí que compatible. Bueno, le voy a dar aceptar. ¿Te fijas que nomás me reconoce 3 registros? Pero ¿qué pasa si yo selecciono aquí el tipo de encoding que te decía? Vamos a ver. El cuarto renglón, vamos a ver por qué no lo estaba pudiendo cargar. Porque aquí hay una letra ñ. ¿Te fijas? Por eso no lo podía cargar. Bien. Bueno, aquí ya resolvimos un problema. Acuérdate de aquí tener seleccionado que va a ser separado por comas. Aquí, bueno, pues nada más nos aseguramos que el origen y el destino correspondan campo con campo. Uno de ellos va a ser el archivo de texto y el otro va a ser los campos de la tabla de la base de datos.
le damos Next y volvemos a ver nuestro log, le damos Next. Bien, pues está terminando. Si te fijas, pues no me está marcando ningún error, lo está haciendo de forma correcta. Vamos a darle Next y nos dice que insertó 11 registros. Vamos a ver si es cierto. Le damos un clic. Listo, aquí tenemos los 11 registros. Ahora sí nos vamos a la tabla de usuarios. Recordarás que no nos dejaba cargarla porque decía que requería personas. Vamos a cargarla nuevamente. Esa tabla de seleccionamos usuarios, botón Next. Dejamos igual. Le decimos que inserte los datos en una tabla existente llamada usuarios. Next. Cambio el tipo de encoding. Selecciono que esté la coma, en este caso la separación, me aseguro de que ya estén mapeados mis campos, presiono el botón de Next, muestro el log, presiono nuevamente Next y comienza la importación de mis datos. Vamos a ver, aquí si te fijas, bueno, pues ya terminó y no me marcó ningún error. 7 registros insertados. Ahora sí ya no tuve ningún problema porque ya existían personas. Vamos a ver. Aquí están ya mis usuarios. Ya casi terminamos. Ya nada más nos falta una tabla. Vamos a ver la de pendientes. Esta sí está un poquito pesada, pero vamos a darle clic derecho, importar. Aquí seleccionamos el archivo llamado tabla pendientes. Le damos a abrir. Next. Le aseguramos que esté en la tabla de pendientes. Next. Aquí nuevamente le cambiamos el tipo de encoding para que me reconozca los acentos y las señas. Selecciono que es separado por comas. Aquí, bueno, pues está seleccionado. El mapeo de mis campos. Bueno, pues aquí ya nada más verifico que coincidan uno a uno. Le doy Next y muestro el log. Vamos a darle Next. Esta tabla va a ser un poquito tardada porque son bastantes registros los que te estoy dejando de pruebas. Bueno, creo que son como 500 o algo así. Total, ahorita nos va a decir que termine. Por eso es lo que te decía. O sea, con los anteriores archivos no tuvimos ningún problema. Fue de una forma pues rapidísima, ¿va? Pero ahora que ya estamos trabajando con 500 registros, aquí, bueno, pues nuestra herramienta Workbench está haciendo las cosas demasiado lentas. A mí no me gusta eso, la verdad no me gusta. Aquí, bueno, pues todos cuidamos nuestro tiempo, ¿verdad? Bueno, te comento que para cargar archivos demasiado grandes, este no es el mejor método. Y eso que 500 son realmente poquitos registros. Yo he manejado bases de datos con millones de registros y pues esas créeme que sí son pesadas. Entonces ahí lo que se hace es trabajar con una herramienta, pues que ya veremos más adelante. Respecto a la línea de comandos, mediante comandos precisamente vamos a importar información. Ahorita voy a pausar un poco el video para que termine de cargarlos y ya pues cuando termine te explico qué sucedió. Bien, ya terminó de cargar los registros que teníamos en ese archivo CSV. Si le damos al botón Next un clic, nos dice que cargó 423 registros. Bien, si yo le doy Finish, pues ya con esto termina. Pero se me pasó explicarte un detalle en el que siento que están atorándose muchos de mis alumnos. Voy a darle Back. Este detalle, quiero que veas aquí una situación. Los tipos de datos date, time, es decir, fecha con tiempo, deben de ir en este orden. Primero el año, luego el mes, luego el día, luego un espacio, enseguida las horas, 2 puntos, minutos, 2 puntos, segundos. Si te fijas, bueno, MySQL dice, yo quiero el dato de más relevancia a la izquierda. ¿Quién tiene más relevancia en el tiempo? Primero el año, ¿a poco no? Después el mes, después el día, enseguida la hora, minuto y por último los segundos. Es el que tiene menos relevancia en el tipo de dato date time. Si nada más fuera tipo de dato date, es decir, de fecha, bueno, pues nada más sería año, mes y día. Así de sencillo. Bueno, pues aquí ya no le voy a dar Next nuevamente porque se va a volver a cargar. Si yo le doy aquí Next, se van a volver a cargar todos los registros. Voy a cerrar esta ventana. Para esto, bueno, pues de todos modos ya se cargaron. Vamos a ver qué pasó con la tabla de estatus pendientes. Bueno, pues estoy ejecutando la consulta. Está un poquito pesada porque, como te decía, pues son bastantes registros. Aparte, yo te comento que estoy trabajando en una instancia que tiene Linux, cuestión que ya más adelante va a ser de los últimos temas. Te voy a explicar cómo poner la base de datos en la nube. Así es de que, bueno, pues esto se va a poner muy interesante. Vamos empezando desde lo más básico y vamos a acabar en algo realmente completo, muy, muy avanzado. Aquí me pide la contraseña porque, pues, como te digo, como estoy trabajando en Linux, pues tiene un tiempo de vida la sesión. Entonces aquí, bueno, pues
Le doy nuevamente un clic y aquí me dice que la ejecución arrojó 423 registros mismos que están aquí en este grid, que ya te había explicado cómo trabajar el grid. Así de sencillo, bueno, pues es trabajar esa parte, ¿sí? Aquí, bueno, pues quiero que veas que el ID se está insertando en forma automática. Si te fijas, es un ID muy grande, pero no olvides que este campo ID es de tipo incrementable. Y otra cosa que quiero que veas ahí, bueno, también me interesa mucho que lo sepas. Fíjate en la tabla de estatus pendientes. Si yo le doy editar, yo le estoy diciendo que el ID es 1, 2, 3, 4. O sea, yo se lo estoy indicando. Sin embargo, fíjate en la tabla de pendientes, le doy editar y fíjate que en todos el ID le estoy dejando como 0. Esto es válido. Simplemente lo que va a hacer MySQL va a decir, bueno, en el último ID que tú te quedaste, voy a incrementarle 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo en el que me haya quedado. Como yo he hecho varias pruebas, por eso me empezó el ID de una forma más grande. Antes de eso, bueno, pues aquí quiero que veas el formato de la fecha, año, mes, día, tal cual como te lo explicaba. Bien, pues con esto finalizamos la parte de cómo importar archivos CSV a nuestra base de datos. Si te fijas, no es muy complicado, nada más aquí, bueno, pues es saber en qué orden deben de insertarse nuestras tablas, qué reglas tenemos programadas en la integridad referencial y listo, pues con eso, bueno, pues ya tenemos la información cargada en nuestra base de datos lista para empezar a hacer consultas SQL. Nos vemos más adelante.